Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, como siempre un gran privilegio estar aquí con ustedes compartiendo ese mensaje, esa palabra que viene de parte de Dios y pues disponiendo toda nuestra mente, todo nuestro corazón para recibir, para que tomemos esa palabra propia en nuestra vida, para que la guardemos, pero no solamente la guardemos, sino que la vivamos, la pongamos en práctica. A todos aquellos que se están conectados, Dios los bendiga, bienvenidos a este espacio y aquellos que nos verán posteriormente, también deseándoles un excelente inicio de semana, que el Señor sea llenando sus vidas, sus corazones de su presencia y que pues sean canal de bendición y compartan estas transmisiones, estos mensajes que tenemos todas las noches para ser canal de bendición para otros. Y bueno, inicialmente vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir su palabra. Padre de la gloria, Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, por este día de vida que tú nos has regalado, Señor, porque sabemos que si estamos vivos, Señor, es porque tú tienes un propósito grande con nosotros, Señor, porque tú tienes aún cosas grandes preparadas que ni nosotros mismos nos imaginamos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos, quitando de nosotros todo aquello que no te agrada, todo aquello que no nos sirve, Señor, alejando de nosotros todo aquello que nos impide, Señor, buscarte, que nos impide, Señor, servirte como tú te lo mereces, Padre de la gloria. Te pedimos ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, a buscar tu presencia de noche, de día, Señor, en todo momento, Señor, que no nos apartemos de ti, Señor, que nunca apartemos nuestra mirada de ti, Padre de la gloria. Te pedimos, sé tú ayudándonos, Señor, a estar contigo, Señor, pese a las dificultades, Señor, a no dudar, sino que nuestra fe sea creciente cada día, Señor. Te damos infinitas gracias por lo que estás haciendo y por lo que sabemos que harás en cada una de nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a empezar con ese mensaje que viene de parte del Señor y es que nosotros queremos servir. ¿Cuántos de nosotros cuando dicen quién quiere servir al Señor, quién quiere caminar, llevar su palabra a otros, todos decimos amén, yo quiero ir, pero es necesario servir de esa misma manera, con ese mismo estilo que el Señor lo hizo. Y es que servir es algo tan importante, es algo tan valioso. Los discípulos de Jesús sabían que el mayor en el reino de Dios era Él, era el Señor Jesucristo, pero querían también saber de qué forma ellos también podían ser grandes. La respuesta de Cristo fue simple: a través del servicio como quien se ofrece para recibir un niño pequeño. Esa es la manera en que debemos servir. Y dice la palabra, vamos a hacer lectura en Marcos 9:33 al 37, y dice la palabra, voy a leer una nueva versión internacional. Dice: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y le dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Entonces vemos que para servir tenemos que hacernos como niños y no querer siempre demostrarlo y tener alto, digamos, que todo el mundo lo vea, sino hacerlo por amor, por convicción. Digamos, cuando nosotros cuidamos a un niño pequeño, el niño pequeño pues es pequeño y no va a tener manera de agradecerlo, ¿cierto? Pero nosotros lo hacemos ¿por qué? Por amor, por cuidar de ese niño, por saber que está al cuidado de nosotros y que no le pase nada malo. Cuando nos preguntan si queremos
destacar o que nuestros emprendimientos lleguen a ser grandes, a ser exitosos, siempre respondemos con un obvio sí, claro, yo quiero ser bendecido. Y por supuesto todos queremos ser bendecidos, tener los primeros lugares, ya sea académicamente o en deportes. La búsqueda de grandeza es parte de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, lo que hizo Jesús fue ayudarnos a redefinir ese concepto. Y como iglesia y como personas deseamos que todo lo que emprendamos sea grande, pero Cristo nos enseña que la grandeza está en servir con un corazón humilde. Por eso vale ser grande si nuestro emprendimiento, ¿sí? Eso se vale ser grande si nuestro emprendimiento así lo queremos hacer, pero para que veamos reflejado esa grandeza en lo que vamos a hacer, es necesario que seamos humildes, que nunca logremos las cosas pasando por encima de nadie, sino por el contrario, por nuestro propio esfuerzo, llegar a ser bendición para otros. En nosotros como cristianos nuestra grandeza está en nuestro servicio, en el buscar por el contrario ayudar a los demás y no solamente obtener un beneficio para nosotros mismos. Al servir deberíamos saber que no seremos igualmente reconocidos por las personas como por Dios. El mismo Jesús no fue reconocido muchas veces cuando él obró bien. Y esto lo vamos a ver a la luz de la palabra en Mateo. Vamos a leer Mateo 13 del 53 al 58. Y dice la palabra: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces vimos que muchas veces de pronto no vamos a recibir el reconocimiento por servir, pero que no nos importe el que el ser humano, el que las otras personas no nos agradezcan o no reconozcan lo que nosotros hacemos por servir. Lo que nos debe importar es que el Señor, el que lo ve todo, Él nos lo va a reconocer. Él sabía que el reconocimiento humano no se compara con el reconocimiento divino que nuestro Padre nos promete a quienes prestamos nuestro servicio de todo corazón. Él no ve con ojos humanos, sino con ojos del reino. Quizá haya familiares que no saben por qué te levantas de madrugada, los domingos a abrir las puertas del templo, pero porque no sé, haces varias cosas para servir en la iglesia. Hay muchos que no lo entenderán, pero te aseguro que nuestro Padre sí lo sabe y sabrá recompensarte como tú te lo mereces. Es más, ni siquiera en muchas oportunidades ni nos alcanzamos a dimensionar eso tan maravilloso que el Señor tiene preparado para nosotros. Jesús también redefinió gratitud. Cuando curó a 3 leprosos, solo uno de ellos regresó a darle las gracias. Y esto lo vemos a la luz de la palabra en Lucas 17, 11 al 19, y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?
y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces vemos que muchas veces, en muchas ocasiones somos duros de corazón y somos desagradecidos con lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces la Escritura nos demuestra que no siempre obtendremos agradecimiento terrenal por nuestras buenas acciones, y me hace recordar que es muy importante no sentirnos muchas veces frustrados por que otros de pronto no vean nuestro servicio, lo que hacemos. Es importante que nosotros hagamos las cosas como para Dios, las hagamos excelente, porque realmente lo importante es que el Señor se sienta feliz por nuestro servicio. Ve al Señor que lo hacemos de todo corazón, no para que los demás nos vean, no para que los demás nos agradezcan, sino que debemos hacerlo con todo el amor, con gratitud. Y debemos servir a los demás por gratitud, sin esperar nada a cambio, porque sino por la gratitud que viene de los cielos y que es más grande que cualquier recompensa humana que nos puedan dar. Lo debemos hacer por amor también a nuestro prójimo. Debemos redefinir ese concepto de servicio, porque si queremos servir en el reino de Dios es necesario comprender que muchas veces no seremos reconocidos por las personas, pero que las recompensas vienen de Él. En Él siempre serán mayores, y cuando sembramos algo que otros cosechan, es nuestro Padre quien nos honra como merecemos. Y esto lo vamos a ver a la luz de la palabra en Juan 12, 23, 26. Dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vemos qué linda promesa nos tiene allí el Señor para aquellos que servimos de todo corazón. Y es que vamos a estar en su presencia, y el Señor allí nos lo asegura, nos lo rectifica, de que vamos a estar junto a Él y que el Señor ve ese servicio, pero cuando lo hacemos de todo corazón, cuando lo hacemos porque realmente nos nace de corazón servir, nos nace de corazón apoyar la obra, salir adelante, trabajar como una gran familia, eso lo ve el Señor. Pero cuando tú lo haces solamente porque te vean, porque te miren, pues efectivamente allí no hay nada. Entonces, importante lo tengas en cuenta, que es necesario hacer las cosas por amor. Y cuando servimos es como atender a un niño. Y la iglesia solo se puede construir con corazones ofertantes. Por eso aprendamos del carácter de Cristo y de su servicio. Él nunca dejará de servirte con humildad y con las manos abiertas, porque su corazón está lleno de amor para el prójimo, para todos aquellos que se acerquen a Él. Entonces, de esa misma manera, tenemos nosotros que hacer lo mismo que el Señor nos dejó y nos enseñó la manera de servir. En Marcos 19, 13 al 19 dice: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y oraba por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Entonces debemos realmente sumarnos al reino, servir atendiendo como si fuera un niño, atenderlos, atender a esa persona que llega a la iglesia por primera vez, y que tú lo atiendas y que vea ese amor que tú tienes para con él, esa alegría
de saber que esa persona va a conocer la verdad, esa verdad que hará libre a muchas personas. Y entonces es importante que nosotros también por nuestro testimonio, por nuestro servicio con amor, de verdad seamos canal de bendición para otros. Y tenemos el mejor ejemplo de servicio, que sin esperar nada a cambio, que el Señor siempre estuvo dispuesto a servir a los demás. Y es importante que dejemos toda altivez, dejemos toda aquella cosa que nos aparte de lo que realmente el Señor espera de nosotros, porque nosotros estamos aquí para servir y no para ser servidos, para ser canal de bendición para otros. Y es importante que tengamos en cuenta que así como muchas veces al Señor no le agradecieron, ni siquiera lo voltearon a mirar, ¿el qué? Él seguía sirviendo. Porque eso es lo que estamos llamados a hacer, a servir a nuestro prójimo, independientemente de que nos lo agradezca o no, a servir en nuestra iglesia, porque el Señor nos ha llamado para que unánimes juntos estemos unidos, tanto en amor, tanto en llevar la palabra a otros, como en oración, como en ayuno, pero también que estamos unidos para servir y para ser esa iglesia unida que el Señor espera que seamos, para llegar a otros que no conocen de Él. Entonces, este era el mensaje que les traía para esta noche. Espero que haya sido de grande bendición como fue para mi vida y que tomemos el ejemplo del Señor Jesucristo para servir al estilo de Jesús y no como al estilo de este mundo donde esperamos que siempre nos están agradeciendo las cosas, que nos estén diciendo qué hacer y no lo hagamos por voluntad propia porque nos nazca. Entonces, esto era todo. Espero que Dios los bendiga. Chao, chao y hasta una próxima oportunidad.